Tratado de paz, amistad, comercio y navegación entre la Confederación Argentina y la República del Paraguay. Argentina-Paraguay, nos, Justo José de Urquiza, presidente de la Confederación Argentina. Hacemos saber a todos los que el presente instrumento de confirmación vieren que a los 29 días del mes de julio del presente año se concluyó y firmó en la ciudad de la Asunción, entre la Confederación Argentina y la República del Paraguay, debidamente representadas, un tratado de amistad, comercio y navegación, cuyo tenor y forma es como sigue, en el nombre de la Santísima Trinidad. Deseando el gobierno de la Confederación Argentina y el de la República del Paraguay estrechar, íntima y sinceramente las buenas relaciones tan necesarias para el desarrollo y progreso de una y otra, sobre las justas bases de común interés y de una reciprocidad perfecta por un tratado de amistad, comercio y navegación. El señor presidente de la Confederación Argentina ha nombrado por su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario al ciudadano argentino, general y senador D. Tomás Guido, I.S. El señor presidente de la República del Paraguay por su plenipotenciario al ciudadano paraguayo Nicolás Vázquez, ministro secretario de Estado de Relaciones Exteriores, los cuales, después de haber examinado y canjeado sus respectivos plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, han ajustado y concluido los artículos siguientes. Artículo primero. Habrá perfecta paz y sincera amistad entre la Confederación Argentina y la República del Paraguay. 1. Los respectivos gobiernos se comprometen mutuamente a emplear toda eficacia en consolidarlos perpetuamente. Artículo segundo. La Confederación Argentina y la República del Paraguay adoptan por base de sus mutuas relaciones la más extricia y franca reciprocidad. Artículo tercero. Si aconteciere que una de las altas partes contratantes se hallase en guerra con una tercera potencia, la otra parte contratante se conservará perfectamente neutra. Artículo cuarto. En el caso establecido del anterior artículo 3 los ciudadanos de la potencia que se conservare neutra podrán continuar su comercio y navegación con el Estado en guerra, exceptuados los puertos y ciudades que se hallen bloqueados o sitiados por agua o tierra, empero, en ningún caso será permitido el comercio de artículos reputados de contrabando de guerra. Artículo quinto. Para que no haya duda sobre cuáles sean los objetos o artículos llamados de contrabando de guerra, declarándose tales: 1. Cañones, morteros, obuses, pedreros, mosquetes, rifles, carabinas, fusiles, pistolas, picas, espadas, sables, lanzas, dardos, alabardas, granadas, cohetes, bombas, pólvora, mechas, balas y todas las otras cosas pertenecientes al uso de estas armas. 2. Escudos, capacetes, corazas, cotas de malla, fornituras y ropa hecha de uniforme, y para uso militar. 3. El correaje de caballería, caballos, lomillos, sillas de montar y cualesquiera cosas pertenecientes a esta arma. 4. Y generalmente toda calidad de instrumentos, de hierro, acero, latón y de cualquiera otros materiales manufacturados, preparados o formados expresamente para hacer la guerra por mar o por tierra. Artículo 6. En el mencionado estado de guerra, entre alguna de las altas partes contratantes y una tercera potencia, ningún ciudadano de la otra aceptará comisión o carta de marca para el fin de ayudar o cooperar hostilmente con su enemigo, so pena de ser tratado como pirata. Artículo 7. No serán admitidos en los puertos de la Confederación Argentina y en los de la Ventesibulios de los Ordinarias República del Paraguay, piratas o ladrones de mar, y los gobiernos de ambos estados se obligan a perseguirlos y aplicarles rigorosamente la ley, del mismo modo a sus cómplices y a los ocultadores de bienes así robados. Igualmente, se obligan a la devolución de buques y cargamentos a sus legítimos dueños, ciudadanos de cualquiera de los dos estados, o a sus apoderados o respectivos agentes consulares. Artículo O. Si desgraciadamente sobreviniese la guerra entre la Confederación Argentina y la República del Paraguay, lo que Dios no permita, las hostilidades no podrán empezar entre ambos países sin previa notificación recíproca, 6 meses antes de un rompimiento. Artículo 9.
En el caso del anterior, art. 8, o geo, o de cualquier desacuerdo, quiebra de amistad, o rompimiento entre las dos altas partes contratantes, los ciudadanos de cada una de las mismas altas partes contratantes, residentes en el territorio de la otra, podrán permanecer en él para arreglar sus negocios, continuar en él su comercio u ocupación en el pleno goce de su libertad y propiedad, con tal que se porten pacíficamente. Sus bienes de cualquiera clase que sean, ya estén bajo su propia custodia, ya confiados a particulares o al Estado, no estarán sujetos a embargo o secuestro, ni a ninguna otra carga o exacción, sino aquellas que pueden gravitar sobre propiedades semejantes, pertenecientes a los ciudadanos nacionales. Pero en el caso de que su comportamiento de motivo de sospecha justificada, se les podrá hacer salir del país, concediéndoseles tiempo suficiente para sus arreglos, y la facultad de llevar consigo sus bienes y propiedades, y de disponer de ellos por cualquier medio legal. Artículo X. Los argentinos en el Paraguay y los paraguayos en la Confederación Argentina serán perfectamente libres para manejar sus negocios por sí, o por apoderado, contratar, comprar o vender por mayor o menor, ventilar y defender sus derechos, en conformidad con las leyes del país de su residencia, y con la misma libertad y derecho que los ciudadanos naturales. Artículo 11. Se observará igualdad perfecta y recíproca por ambas repúblicas en la más amplia protección y seguridad de la propiedad de los ciudadanos de uno y otro país, y no podrán ser gravados en los derechos de importación y exportación, sobre las mercancías, en los de tonelaje, puerto y demás imposiciones establecidas, o que se establecieren tanto sobre el comercio directo como sobre la carga, depósito, importación o exportación en las costas de una y otra república, con imposiciones más gravosas que las que pesasen sobre los ciudadanos naturales. Artículo 12. Los ciudadanos argentinos en el Paraguay y los ciudadanos paraguayos en la Confederación Argentina gozarán en los respectivos territorios del más pleno derecho a la posesión y uso libre de los bienes que introduzcan o adquieran por compra y venta, permuta, testamento, donación o de cualquier otro modo legal, en conformidad a las respectivas leyes vigentes. Los bienes adquiridos por herencia o legado no serán gravados con otros o más altos derechos que los que pagaren los nacionales en casos semejantes. Artículo 13. Los argentinos residentes o transeúntes en la República del Paraguay y los paraguayos residentes o transeúntes en la Confederación Argentina no podrán ser obligados a servicio personal en el ejército y armada ni en las milicias nacionales, y estarán exentos de contribuciones de guerra, préstamos forzosos, alojamiento y requisiciones militares. Artículo 14. Ninguna propiedad argentina, sea de la naturaleza que fuere, podrá ser detenida o embargada en la República del Paraguay para el servicio público, ni a una causa de urgente necesidad, sin previo ajuste con los propietarios, apoderados o consignatarios, tanto de los valores detenidos como de la indemnización convencionada, para el resarcimiento de daños y perjuicios que aquellos sufriren, lo cual deberá constar en estipulación escrita y legalmente autorizada, y ninguna propiedad paraguaya, sea de la naturaleza que fuere, podrá ser privada en la Confederación Argentina de las garantías acordadas por el presente artículo a las propiedades argentinas. Artículo 15. Ambas altas partes contratantes se comprometen a no emplear en el servicio militar de mar o tierra a los desertores del ejército de la otra, y convienen en la extradición de los soldados y marineros de guerra desertores, cuando fueren reclamados por los cónsules o vicecónsules respectivos. Artículo 16. En el caso de fallecimiento ave intestato de algún ciudadano argentino en territorio paraguayo, o viceversa, el cónsul general, cónsul o vicecónsul de su nación intervendrá en el inventario, depósito, sellos y enajenación de los bienes del finado, de mancomún con el albacea o curador que el gobierno nombre, hasta la distribución de los bienes entre los herederos legítimos. Artículo 17. La navegación de los ríos Paraná, Paraguay y el Bermejo es completamente libre y común para los buques mercantes y de guerra, argentinos y paraguayos, en conformidad a las disposiciones vigentes en ambas repúblicas. Artículo 18.
Ambas altas partes contratantes respetarán mutuamente los reglamentos fluviales que establecieren para seguridad de los intereses fiscales en las riberas de sus respectivos dominios, no pudiendo trasvarse en manera alguna el libre curso de la navegación y comercio legítimo, ni con imposición de derechos de tránsito, con detenciones, registros o embargos u otros impedimentos, en perjuicio de darse grale. Pea se placa como creen, toda que alma muera veiculillos, o país. ¿Qué es perjuicio? Los intereses comerciales. Artículo 19. Los puertos, canales habilitados para el comercio extranjero o que se habilitaren por el gobierno paraguayo, quedan abiertos para todos los buques, cargamentos y efectos que naveguen bajo pabellón argentino. Los buques paraguayos gozarán de igual beneficio en los puertos y canales de la Confederación Argentina, habilitados o que en adelante se habilitaren para el comercio extranjero. Artículo 20. Las altas partes contratantes admiten como buques argentinos o paraguayos los que naveguen con pabellón de una y otra república, que fuesen patentados, mandados y tripulados de conformidad con sus respectivas leyes. Artículo 21. En caso de que una de las dos altas partes contratantes estuviera en guerra con alguna tercera potencia, los dos estados aceptan el principio de que la bandera neutral cubre las mercaderías, a excepción de los artículos de contrabando de guerra y de los oficiales y soldados en servicio del enemigo. Por la siguiente, interese suente esteria. Misma razón, la propiedad neutral, bajo pabellón enemigo, será reputada como enemiga. Este principio no es aplicable a las potencias que no lo reconozcan y observen. Artículo 22. Se admitirán mutuamente agentes consulares para la protección del comercio respectivo, quienes en el lugar de su residencia gozarán de las inmunidades que se otorgue a los de igual clase de la nación más favorecida. Los papeles y archivos serán inviolables. Artículo 23. Los cónsules y empleados en el consulado están exentos de todo servicio público y de todo derecho, impuesto y contribución, exceptuando los que están obligados a pagar por su comercio, industria y propiedad, y en lo demás quedarán sujetos a las leyes de los respectivos estados. Artículo 24. Queda aplazado el arreglo de límites entre la Confederación Argentina y la República del Paraguay. Artículo 25. No obstante lo acordado en el artículo anterior, se declara que la isla de Apipé en el Paraná pertenece a la Confederación Argentina y la de Yacyretá al Paraguay. Artículo 26. Las altas partes contratantes se comprometen a establecer y costear en sus respectivos territorios uno o más correos terrestres mensuales que conduzcan la correspondencia pública y oficial de uno a otro estado, en los días y hasta el punto que se acordase por separado. Artículo 27. Los cartas y correspondencias que llevasen la nota de francas del lugar de donde partieren girarán libres de porte por los correos de cada país. Artículo 28. Las cartas y correspondencias conducidas por los correos de una y otra de las altas partes contratantes, de tránsito para el extranjero, o para diversos puntos de ambos estados, serán encaminadas a su destino por los mismos conductos establecidos para la dirección de la correspondencia de la Administración de Correos donde se recibieren. Artículo 29. Si las cartas o correspondencias a que se refiere el artículo anterior para un país extranjero o para cualquier punto de uno de los estados contratantes no pudiesen seguir a su destino sin previo pago del porte, no será por esto detenido su curso. En este caso, la administración que la despachare anticipará el porte correspondiente, formando cargo de su valor a la administración de donde procedieren, llevándose a este fin la cuenta respectiva, cuyo monto será liquidado cada 6 meses y pagado en la forma que acordaren ambos gobiernos. La base de esta francatura será la tarifa en vigor en la administración que interviniere en el despacho de la correspondencia. Con este motivo, las tarifas se comunicarán mutuamente. Artículo 20. La correspondencia oficial de los respectivos gobiernos y la de sus agentes diplomáticos, los periódicos, publicaciones oficiales de uno y otro país, panfletos, revistas u otros impresos destinados a la circulación, circularán libres de porte por los correos de ambos países. Artículo 21. El presente tratado será ratificado competentemente y las ratificaciones
canjeadas en la ciudad del Paraná, capital provisoria de la Confederación Argentina, dentro de 3 meses o antes si fuere posible. Artículo 22. La declaración hecha en el art. 25 de este tratado es definitiva. Todas las otras estipulaciones, salvo lo acordado en el art. 24, serán vigentes por 6 años contados desde el canje de las ratificaciones. En fe de lo cual, nos los plenipotenciarios de la Confederación Argentina y de la República del Paraguay, en virtud de nuestros plenos poderes, firmamos por duplicado este tratado y le hicimos poner los sellos de las armas respectivas. Hecho en la ciudad de la Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 29 días del mes de julio del año del Señor de 1856. L.S. Tomás Guido. L.S. Nicolás Vázquez. Y teniendo presente el mismo tratado, cuyo tenor queda preinserto y bien visto y considerado por nos, y habiendo sido aprobado por el Congreso Legislativo de la Confederación Argentina, por su ley soberana en 26 del corriente mes, aceptamos, confirmamos y ratificamos dicho tratado para ahora, y para en adelante ofreciendo y prometiendo cumplirlo y hacerlo cumplir, así en el todo como en él, cada una de sus estipulaciones, usando para el efecto de todo el poder y medios a nuestro alcance, en testimonio de lo cual firmamos el presente instrumento de ratificación, sellado con el sello nacional y refrendado por el Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores, abajo firmado, dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad del Paraná, capital provisoria de la zona Confederación, a los 30 días del mes de septiembre del año del Señor de 1856. Justo José de Urquiza. Bernabe López. TV, el Senado y Cámara de Diputados de la Confederación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley. Artículo 1 pole. Apruébanse los 32 artículos de que consta el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, celebrado en la Asunción, el 29 de julio de 1856, entre el plenipotenciario de la Confederación Argentina y el de la República del Paraguay. Artículo 2. Comuníquese al P.E. OMBA. Dada la sala de sesiones, en el Paraná, capital provisoria de la Confederación Argentina, a los 20 días del mes de septiembre del año del Señor de 1850. Y 6. José L. Acevedo. Baltazar Sánchez. Carlos María Saravia. Benjamín de Igarzabal. Departamento de Paraná, 30 de septiembre de 1856. Relaciones Exteriores. Téngase por ley de la Confederación Argentina, publíquese y dese al Registro Nacional. Urquiza Bernabe López. Acta de canje de las ratificaciones del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado entre la Confederación Argentina y la República del Paraguay, a los 6 días del mes de noviembre del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1856, Su Excelencia el Señor Dr. D. Salvador María del Carril, vicepresidente de la Confederación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo, acompañado de su ministro secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores, recibió en audiencia particular al ciudadano paraguayo D. Félix Egusquiza, comisionado por el gobierno de aquella república a fin de proceder al canje de las ratificaciones del Tratado de Amistad. Navegación concluido y firmado en la ciudad Asunción, por los plenipotenciarios de ambos países, a 29 de julio del presente año, y siendo presentados los instrumentos originales de dichas menciones, fueron inmediatamente canjeados. En fe de lo cual, el doctor D. Bernabé López, ministro secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, y D. Félix Egusquiza, comisionado del Gobierno de la República del Paraguay, debidamente autorizados por sus gobiernos, firmaron la presente acta y la sellaron con sus sellos particulares. Fecha por duplicado en la ciudad del Paraná, capital provisoria de la Confederación Argentina, hoy en el mismo día y año arriba mencionados. L. es Bernabe López. R. Félix Egusquiza.